Continuaremos tal como fue previsto en la agenda que ustedes han recibido del Congreso, con la presentación del doctor Carlos Arteta, director médico de la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, quien disertará sobre la e-health en Colombia frente al panorama mundial. Doctor. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al equipo directivo de ASEMI, al equipo organizador del evento y de la Universidad Central por la gentil invitación a este importante congreso que creo que está marcando una ruta crítica de desarrollo y competitividad para nuestro país. Hablar del panorama mundial y de la localización de nuestro país en un tema tan amplio como e-health representa un reto. Lo que quiero compartir con ustedes en los siguientes 30 minutos son 5 conceptos básicos. En primer lugar, manifestarles que bajo mi posición profesional, académica e investigativa, no tengo ningún conflicto de interés frente a los conceptos que van a escuchar. Y el primer punto de la presentación tiene que ver con algo muy relevante y es cómo el país ha venido avanzando en temas de competitividad y desarrollo. Lo que ustedes ven es el panorama global en un diseño de colores en donde es claramente visible la brecha digital que acompaña los países en desarrollo y los países que están en vías de desarrollo o que están en condiciones de pobreza. Y eso representa un reto porque en la medida que la innovación y la incorporación de las tecnologías van avanzando, la posibilidad de que los ciudadanos de nuestro país queden excluidos de ese mundo digital y de la accesibilidad de servicios de salud es enorme. Sin embargo, el país ha venido preparándose desde el 2008 con un plan decenal de tecnologías de información y comunicación y en la última evaluación del índice de conectividad o de preparación para la conectividad, el país tiene una posición de 63 entre los 148 países que se evalúan dentro de este índice y alcanza una posición de quinto lugar liderada en la región por Chile, seguida por Costa Rica, por Panamá y por Uruguay, que representa un hito muy importante en el tema de e-health. Cuando se miran otros aspectos, otras evaluaciones como la evaluación que corresponde a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que evalúa la posición competitiva de nuestro país a lo largo de diferentes variables en una escala de 1 a 10, nuestro país ocupa una posición de 77 y está aproximadamente en los primeros 10 lugares. La intención de la política pública del país es que el país esté en los próximos 4 o 5 años, al menos en los 3 primeros lugares dentro de la región. Y ya lo mencionaba en la apertura la señora viceministra, el esfuerzo tan grande que ha hecho a lo largo de estos últimos años el plan de competitividad digital para nuestro país, y lo que ustedes observan son los resultados sobresalientes de la conectividad de más de 1000 municipios, lo que representa un acceso muy importante a las redes digitales y de conocimiento y a la transferencia efectiva de datos en instituciones de diferente nivel de complejidad en la salud. Y cuando vemos el reflejo de ese esfuerzo,
centrado en la última evaluación de calidad de vida desarrollada por el Departamento Nacional de Estadística, es muy grato ver cómo casi el 95% de los colombianos cuentan con un teléfono celular y la penetración de teléfonos inteligentes es cada vez más importante, lo cual va a ser significativo en toda la propagación y difusión de la salud móvil para los colombianos. El número de colombianos que tienen un computador se acerca al 50%, un número no despreciable tienen portátiles, en menor medida tabletas, y hay una conexión variable a los hogares colombianos a Internet, sobre todo fijo, pero la penetración del Internet móvil, sobre todo por el crecimiento de los teléfonos inteligentes y los teléfonos móviles, está superando la conectividad fija. El uso de redes sociales también es muy importante. Las 2/3 partes de los colombianos usan redes sociales y la penetración de redes sociales tan comunes como Twitter o Facebook es una de las más altas de Latinoamérica. Pasando entonces al segundo punto, tiene que ver con el desarrollo del ecosistema digital. Hace un año se plantearon diferentes modelos de innovación en salud y quise traerles esta gráfica que representa desde mi punto de vista la visión antigua, que es muy actual, de cómo funcionan los hospitales en Colombia, como silos de información, en donde el hospital es el gran generador de información y conocimiento y el gran concentrador de conocimiento. Hay una serie de imágenes digitales, hay un grupo de especialistas, de servicios de laboratorio, se centra la investigación clínica y el entrenamiento de los profesionales, hay una colección de datos y por supuesto están las salas de cirugía en donde se hace una serie de intervenciones y procedimientos. El hospital, dentro de ese microcosmos o microsistema, está expuesto entonces a regulaciones, habilitaciones, acreditaciones y todas las políticas de pago por evento y reembolsos que representan el modelo actual de nuestro país. Si lo vemos en un panorama más amplio, tratando de representar gráficamente cómo son los flujos de información, ese hospital interactúa de manera directa y dinámica con los aseguradores y hay unos flujos de información que tienden a ser asimétricos. Hay una información que se provee a través de la facturación, de los RIPs y de las cuentas que le permite al asegurador tener una métrica y un panorama general del riesgo de sus asegurados, y los entes reguladores, los pacientes y la política también generan flujos de información, pero son flujos de información que son dispersos, que son fragmentados y que no están estandarizados. La propuesta entonces nace de ver el hospital de una manera mucho más centrífuga y observar cómo todos los modelos que vamos a ver en el curso de este congreso empiezan a tener sentido y a tener redes de conocimiento y flujos de información mucho más dinámicos y efectivos para enfrentar el gran reto de crecimiento de la demanda e incremento de los costos en salud. Ese hospital se relaciona con 3 núcleos importantes, como es las telecomunicaciones efectivas, la gestión de la información y las herramientas para la toma de decisiones y los dispositivos de precisión que cada vez están más conectados con el paciente y con los dispositivos móviles que los acompañan. En ese ecosistema es posible ya encontrar a nivel mundial sistemas expertos que permiten predecir comportamientos de salud a través de la analítica poblacional, predecir desenlaces
de grupos poblacionales a través de medicina predictiva, con la farmacogenómica y con la inclusión de modelos de gestión de riesgos basados en grupos específicos de pacientes crónicos, y eso está generando a nivel mundial el cambio de pago por evento a modelos de riesgo compartido, en donde la compartimentalización de la información se quiebra completamente y hay un gran nodo de información que le permite tanto al ciudadano como al prestador como al asegurador tomar decisiones más inteligentes en salud. Sin embargo, este concepto tiene que estar centrado no en el hospital, y hay personas que se atreven incluso a decir que en los próximos 10 años o 20 años los hospitales van a ser commodities. ¿Sí? Esa forma como generamos la atención concentrada de pacientes crónicos, enfermos, envejecidos en los hospitales va a cambiar por completo en los siguientes 2 décadas, y el hospital se va a volver parte de esa red integrada de servicios en donde los diferentes niveles de resolución van a estar completamente conectados a las diferentes soluciones tecnológicas que apoyan el cuidado de la salud. El tercer punto tiene que ver con el desarrollo o la visión de la arquitectura del ecosistema de salud en Colombia. Y desde ese punto de vista, de manera muy simple, este ecosistema se está desarrollando y modelando a través de lo que es interoperabilidad semántica, que tiene que ver con la forma en cómo los datos son manipulados desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y la forma en cómo los datos son manipulados o estandarizados desde el punto de vista médico para lograr un entendimiento y una unificación de conceptos. Desde el punto de vista de telesalud, el país tiene un número muy importante de IPS que han venido desarrollando modelos de telesalud. Importante mencionar el modelo de telesalud de la Universidad Nacional, el modelo de TeleUCI de la Fundación Cardiovascular de Colombia, el modelo de telesalud de la Universidad de Caldas, dentro de los más importantes y representativos. Pero cuando uno mira el número de IPS habilitadas a partir del 2010, cuando entró la regulación y el marco normativo de telesalud, alcanzan a ser un poco más de 800 IPS de las 12.000 IPS que tiene el país que están habilitadas en telesalud, y probablemente es uno de los puntos más importantes en el desarrollo de salud electrónica en el país. No así en el campo de historia clínica electrónica, en donde la oportunidad de desarrollo es enorme. Cuando uno mira los estudios de mercado de las diferentes compañías, la penetración de historia clínica en el país alcanza apenas el 10 o el 12% de las instituciones prestadoras de salud. Hay aseguradores que a través de sus redes de primer nivel tienen circuitos de información muy maduros y muy integrados, pero esos circuitos de información no se conectan con segundos o terceros niveles de los hospitales, y eso hace que la ineficiencia en el manejo de los datos y los costos de salud sean enormes. Y el otro punto tiene que ver con la normalización y el entendimiento del costo en salud a través de los flujos de información y la facturación electrónica. Hay esfuerzos aislados de facturación electrónica, y creo que este es uno de los puntos y de los ejes fundamentales en el tema de desarrollo en los próximos 5 años. El país también tiene una fortaleza en la competitividad de sus empresas de tecnología de información y comunicación, y a través de una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de Información y de Comunicaciones y del Ministerio de Comercio, se lanzó recientemente el clúster de tecnologías informáticas en salud, que lo que busca es generar un aporte desde el sector privado al desarrollo de la interoperabilidad para apoyar la política pública del desarrollo de la salud electrónica. Es una marca que pretende mostrarle no solamente al país y a la región, con el impulso de ProExport,
que la capacidad de innovación y de emprendimiento de las empresas de TI es enorme e importante para nuestro país. Y en el eje de la arquitectura, el gobierno ha venido apropiando en los últimos 4 años conceptos muy importantes sobre una temática que se centra en mirar la salud y otros componentes del gobierno con una visión de arquitectura empresarial, en donde se desarrolla una visión de arquitectura y la fórmula de investigación, academia y Estado es la fórmula que le está apostando al emprendimiento de la innovación en este sector. Dentro de ese marco de desarrollo es muy importante enfocarse en la hoja de ruta del desarrollo de la salud electrónica en nuestro país, de tal manera que actores públicos y privados puedan tener un panorama y un marco claro sobre la política, las reglas y la visión de convergencia digital en el desarrollo de la salud electrónica en nuestro país. A este respecto, un ejemplo que estamos desarrollando en el hospital donde trabajo, a través de Colciencias y el Nodo de Innovación en Salud, es el desarrollo de la arquitectura empresarial para la Fundación Cardioinfantil, y con ese modelo de desarrollo de arquitectura empresarial estamos construyendo y planteándole a la organización el plan de tecnologías de información estratégico para los siguientes 5 años, de tal manera que la organización pueda estar preparada y lista para toda esta innovación disruptiva que se está preparando en el país. Y como entregable de este proyecto esperamos generar una propuesta de guía metodológica que por supuesto estará expuesta y abierta para complementarse y para poder alimentarse de otros conceptos, y que pueda ser un modelo de apropiación de arquitectura empresarial para los hospitales públicos de nuestro país. Y cuando uno mira todos estos conceptos genéricos, empiezan a ser mucho más tangibles en cómo el gobierno desde los diferentes ministerios está generando un plan de mejoramiento para las fuentes de información. Y lo que ustedes ven en la imagen tiene que ver con el proyecto específico del Sistema de Información de Cáncer, que ha venido trabajando en los últimos 2 años en todo lo que es la revisión de las fuentes de información, la verificación de los flujos de datos, la compilación de los hallazgos, la definición y desarrollo de estrategias y la verificación y ejecución de los pacientes con cáncer a nivel nacional. Si bien todavía existen retos muy importantes en la normalización de las fuentes primarias de información, el concepto y el desarrollo es enorme y ha tenido importantes beneficios. Otro avance importante que ha tenido nuestro país es el relanzamiento, porque ya existía desde hace muchos años, el concepto de el Sistema de Información y Salud y de Protección Social, que es una gran bodega de datos que lo que busca es tener información de los diferentes actores para poder tomar decisiones mucho más consensuadas, sobre todo en términos de salud pública y salud poblacional. Ese Observatorio Nacional de Cáncer, como ejemplo, va a servir para otro tipo de observatorios para que los repositorios de datos ayuden al manejo de las condiciones crónicas de nuestros pacientes. Y frente al desarrollo de la historia clínica electrónica como cuarto punto de mi intervención, cuando uno mira el panorama mundial, y lo que ustedes observan en la gráfica es el último informe del 2012 del Repositorio Global de la Organización Panamericana de la Salud, de cómo está el mundo en historia clínica electrónica, porque con frecuencia nos quejamos muchas veces que estamos atrasados, que el país no progresa, que nuestras instituciones no tienen elementos de digitalización o soluciones informáticas, pero la realidad es que en el mundo apenas el 50% de los países que conforman la Organización Mundial de la Salud tienen una historia clínica electrónica,
Los países con alto ingreso, por supuesto, tienen una probabilidad más alta de tener historia clínica electrónica, y los países con más bajo ingreso están alrededor de un 40%, dependiendo de la región que se mire. Pueden ser cifras tan bajas como un 8 o 10% o cifras tan altas como un 45%. Pero lo importante de esto es que uno de los retos desde la academia, desde la investigación, es hacer un diagnóstico situacional de cómo estamos en historia clínica electrónica. Y no solamente de cómo estamos en historia clínica electrónica, sino cuáles son los estadios de maduración. Y para eso quise traerles un ejemplo de una encuesta, porque no es una investigación, es una encuesta que desarrolló la Asociación Colombiana de Hospitales sin Clínicas dentro de sus 80 hospitales que hacen parte de la agremiación, en donde se les preguntó a cada uno de los hospitales integrantes si tenían historia clínica electrónica, y el 51% dijeron que sí. Más allá de inferir esos datos a los 10.000 IPS que tenemos en Colombia, lo importante es que esta encuesta todavía no tiene el grado de maduración suficiente para decir si el estadio de implementación o de maduración de los sistemas electrónicos a través de un modelo HIMSS o cualquier otro modelo de estadificación de maduración de implementación de historia clínica electrónica no está presente. Es decir, no podemos quedarnos contentos con esta cifra de que el 50% de los hospitales están con historia clínica electrónica, lo cual es bueno, por supuesto, sino que no sabemos a ciencia cierta si esa implementación cumple con los estándares apropiados para enfrentar la innovación digital y la conectividad. Otra parte importante de esta encuesta tiene que ver con la precaria difusión de los portales personales de salud. Solamente el 1.3% de los hospitales de esos 80 que fueron encuestados manifestaron que tenían un portal de pacientes para capacitación en línea de sus pacientes y para educación de los pacientes. Lo que significa que el paciente en la inclusión digital sigue siendo el gran ausente. Si bien no existen datos de alfabetización digital recientes, los últimos datos de alfabetización digital reciente en nuestro país pueden inferirse de la encuesta nacional del DANE publicada en el 2011. La última encuesta no incluyó esa pregunta. En las cabeceras municipales, cerca de los 60-70% de los ciudadanos tienen alfabetización digital. Pero en los municipios, en la periferia, la alfabetización digital todavía representa un reto muy importante. Y eso tiene que ver con el desarrollo del país y la educación y las metas de tener un computador por cada 12 niños que se ha planteado el gobierno, para que la definición de nativo digital, que corresponde a personas entre 15 y 24 años que han estado expuestas por más de 5 años a la tecnología digital, pueda cambiar el panorama de capacitación y que todas estas tecnologías disruptivas puedan ser usadas por los ciudadanos. Y finalmente, ya para cerrar mi intervención, quise hacer énfasis en las propuestas que desde mi punto de vista son un llamado para la acción desde los diferentes sectores. Y el primero tiene que ver con, si bien estamos construyendo una gran bodega de información en donde hay unos temas de información para la toma de decisiones que son ejecutivos y un sistema de información para la administración de los datos, todavía falta hacer un gran esfuerzo en la regulación y en la normalización de las fuentes primarias de información, es decir, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de salud que generan datos y la forma como esos datos son capturados, normalizados y manejados. Y por supuesto, todos los soportes a la toma de decisión a través de Big Data y analítica. El segundo punto de llamado para la acción es más una reflexión. Creo que mi filiación a la
a todos los temas digitales nace más o menos desde hace unos 15 años. Y con el tiempo uno aprende de sus errores y empieza a entender que si bien la tecnología siempre estará presente y cada vez más presente en la vida de las personas, la tecnología es un factor crítico, pero es un factor insuficiente. Y en el despliegue de esa tecnología es muy importante tener en cuenta el comportamiento y la capacidad de las personas para apropiar y adoptar esa tecnología, y que en los modelos de salud y de prestación haya procesos normalizados que permitan apoyar el desarrollo de esa tecnología. Solo así podremos tener métricas y analíticas confiables. Y quise traerles esta gráfica que lo que muestra es un informe del Consejo Privado de Competitividad para el 2012 de cómo nacen o cómo se presentan en las universidades nuestros bachilleres que van a ser o están siendo entrenados en este momento como trabajadores de la salud. Y el informe muestra claramente en la gráfica azul que los resultados de las pruebas saber que se hacen son mucho más altos, por supuesto, en los profesionales que aspiran o que tienen entrenamiento en medicina, pero hay una clara disminución de competencias de escritura, inglés, lectura crítica y razonamiento cuantitativo en los otros profesionales como los tecnólogos de salud, como las enfermeras, los técnicos de salud, lo que significa que hay una brecha de conocimiento en la formación de los profesionales. Y desde el punto de vista de competitividad no estamos midiendo la brecha digital. Y creo que el paradigma que escuchamos con frecuencia de que nuestros hijos o los adolescentes nacen con el chip es parcialmente cierto, porque si bien tienen incorporación al mundo digital, la incorporación es parcial y el entendimiento de los nuevos modelos tecnológicos no lo estamos viendo desde el punto de vista académico. El ecosistema digital entonces tiene un enorme reto. Lo que ven ustedes ahí es el crecimiento de la demanda en salud, con los presupuestos de salud. Y ya para terminar, quise traerles una gráfica muy reveladora que a mi gusto es orientadora y debería ser parte de la ruta de implementación de cualquier proceso o proyecto de innovación. Y tenemos que ser fervientes y muy conciliadores en el tema de la privacidad y el acceso a la información, porque generar información sin que haya una salvaguarda importante y los métodos de preservación y de conservación de la información puede traer muchas dificultades a futuro. Y al final, lo importante es que esa tecnología esté acompañada de liderazgo, de colaboración, de capacidad, de conocimiento y de los incentivos adecuados. Solo así vamos a poder generar valor a través de los nuevos modelos de salud utilizando la tecnología. Esto es simplemente lo que estamos proponiendo desde la Asociación Colombiana de Informática en Salud en ejes temáticos de educación, investigación y ejecución, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los temas que van a ustedes a disfrutar en las próximas conferencias. Les agradezco mucho su atención, muy amables.